Ahora bien, vamos a entender algo que es muy importante. Mira lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 11, dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Ustedes deben saber de que hay dos ángulos. El primer ángulo que existió es los cananeos, los que primero habitaron en la tierra prometida, los cananeos, el primer ángulo, los cananeos. Entonces, tenemos una piedra base, una piedra fundamental. ¿Quién es la piedra base? El pueblo. La piedra fundamental, los sacerdotes. Y arriba debe haber ¿qué? Una piedra angular. Pero ustedes deben saber de que los cananeos perdieron el privilegio de recibir al Mesías, sino que ellos fueron ¿qué? Reemplazados. Y ese privilegio se le entregó ¿a quién? A Israel. Entonces, Israel es otro ¿qué? Otro ángulo. Una piedra base, una piedra fundamental y una piedra angular. Pero ustedes deben saber que no pueden existir dos piedras angular, solamente existe una y es el Mesías, es Jesús. Pero ¿qué ocurre? Los cananeos estaban esperando a Melquisedec como el Mesías, pero ellos fueron quitados, ellos fueron reemplazados por Israel. Por eso Israel es el reemplazo de los cananeos. Es la realidad. Entonces, ¿Dios qué hace? Cambia personas negras por personas blancas. Y aquí es donde nos confundimos. ¿Por qué? Esto confunde a pastores, sacerdotes, rabinos y ancianos de los testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque tú miras la tierra prometida y dices, es que Dios debe ser blanco porque los que habitan la tierra prometida son blancos. Pero Dios dice, es que yo pertenezco al primer árbol que se plantó, yo pertenezco a los cananeos, a los can, yo pertenezco a los primeros, sino que yo reemplacé el pueblo. Todos sabemos de que Dios sacó a Israel de Egipto y cambió a los cananeos por Israel. Entonces, ¿quién nos muestra la verdadera imagen de Dios? ¿Israel o los cananeos? Los cananeos. ¿Por qué? Porque Dios es negro y el Mesías tenía que ser negro, que era Melquisedec. Pero como Dios cambia los pueblos, el Mesías llega es con Israel. ¿Por qué? Porque Dios vio que los cananeos estaban pecando muchísimo contra él y Dios dijo, les voy a quitar el privilegio por pecar contra Jehová su Dios. Dios les quitó ¿qué? El privilegio. Dios les quitó el privilegio de recibir al Mesías y los echó, porque estaban pecando mucho. Y les quitó el Mesías, que es la piedra angular, se la quitó. Y esa piedra angular se la dio a Israel. ¿Por qué? Porque luego Israel se sentó en la tierra prometida y ellos recibieron el Mesías. Ellos reciben el Mesías y Jesús nace en la tribu de Judá, como un varón negro. Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, desciende bajo el nombre de qué? De Jesús, Yeshua HaMashiach, y vive una vida normal, 33 años, siendo el santo de los santos. Y ahí aparece que la piedra angular, Jesús, Jesús. Y Jesús es el mismo Melquisedec, ¿por qué? Porque él resucita, primero muere y resucita y vuelve a la gloria de Dios y se sienta como Melquisedec de nuevo. Pero los judíos dicen, venga, ¿por qué Jehová nuestro Dios que nos sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, nos envía un Mesías negro? ¿Por qué? Porque, los que estaban antes, Jesús no es como nosotros, sino que Él es de los cananeos, Él es Melquisedec. Y cuando se dieron cuenta dijeron, venga, pero Él es uno y nosotros somos muchos, matémoslo. ¿Qué importancia tiene? Lean el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos se explica de que Melquisedec, que decimos Jesús, pertenece a otra tribu, a la tribu de los cananeos. ¿Por qué? Porque el sacerdocio arónico sacrificó al mismo Melquisedec y no se dio cuenta. Y eso le abrió una puerta enorme a los cananeos. Así, los cananeos van a ser perdonados por todos sus pecados que hicieron en el tiempo antiguo. Es decir, los africanos que han estado pagando un castigo, que ellos son los cananeos porque ellos descendieron a África y han estado pagando un castigo. Todos hemos visto a los africanos y decimos, venga, los africanos viven muy mal. ¿O no? Ellos viven muy mal. ¿Han estado qué? Pagando un castigo. Ellos son los verdaderos hermanos de Jesús, los que estaban primero en la tierra prometida. Por eso Jesús es negro, él es moreno de cabello blanco. Y el sacerdocio único sacrificó a Jesús y no se dio cuenta
de que él era el mismo que Melquisedec, y al sacrificarlo le abrió una puerta a todos los cananeos para que todos los cananeos puedan volver a la tierra prometida. Cuando digo la tierra prometida, no me refiero a Israel, sino que los cananeos que están en el pie, están en los pies, ellos van a poder ¿qué? Trascender y subir aquí, a la cabeza, y van a poder pensar de una manera diferente. Por eso ustedes ven a los africanos y ellos no pueden hacer nada, son como inútiles, porque ellos están ¿qué? En el pie. Pero cuando Dios los empieza ¿qué? A subir, suben por las piernas, suben el corazón, se dan de cuenta de que tienen deseos impuros. Esos deseos impuros los queman en Cristo y siguen subiendo, llegan a la mente y empiezan a volverse ¿qué? Creativos, y pueden crear ¿qué? Una ciudad, un mundo a su imagen y a su semejanza, y van a ser personas poderosas. ¿Por qué? Porque Jehová ahora les va a ayudar, porque recordemos que Israel, los judíos dijeron, venga, este es negro, no es como nosotros queremos un Mesías como nosotros, y por eso ellos rechazaron ¿a quién? A Jesús. Ellos dijeron, porque Jesús llegó cuando ya habían personas blancas, entonces ellos dijeron, no queremos a Jesús. La escritura dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser ¿qué? Cabeza del ángulo. Entonces Jesús no va a estar todo el tiempo diciéndole a Israel, Israel, oye, reconóceme, yo soy el Hijo de Dios, reconóceme. Jesús no va a estar toda la vida diciéndole eso a Israel, sino que él le va a decir, amigo, yo me ofrecí a Israel, a los judíos, yo di la vida por los judíos, pero ahora es tiempo de que de trabajar por mis hermanos. Entonces la piedra angular se va y vuelve a la base. Y los judíos pierden al Mesías. ¿Por qué? Porque ellos lo venden. Ellos lo venden por 30 piezas de plata. Lo pueden leer en el libro de Zacarías. 30 piezas de plata, ellos lo venden por plata. ¿Por qué? Porque los judíos son muy codiciosos. Y Jesús llega con sus hermanos y los empieza ¿qué? A ayudar, empieza ¿qué? A edificarlos a los cananeos. E Israel se queda sin el Mesías, pero eso hace parte de ¿qué? De una profecía bíblica. ¿Por qué? Porque el anticristo no se podía manifestar sin que Jesús sea removido. Eso le abre un vacío, aquí se genera como un vacío, y ese vacío es llenado ¿por qué? Por el anticristo. El anticristo se posiciona y hace que Israel haga cosas abominables contra Jehová su Dios. E Israel empieza a pecar gravemente contra Jehová nuestro Dios. ¿Por qué? Porque el anticristo se posicionó. Si Jesús está ahí, en ese ángulo, el anticristo no se podría posicionar. Y por eso es necesario que Jesús sea ¿qué? Removido. Y Jesús ya ha sido removido, ¿a dónde? A los cananeos. Y ahí se va a manifestar ¿quién? El anticristo. El anticristo. Esa unidad. Y Jesús se fue con los cananeos, con los primeros hermanos de Jesús, a ayudarlos, a edificarlos, a hacerlos trascender, de sacarlos del pie para que ellos puedan trabajar la tierra en que están, poder ¿qué? Ser fructíferos, dar buenos hijos, hartos hijos. Esa unidad y que ellos puedan llegar a una gloria mayor. Esa unidad, Israel se quedó sin cabeza. ¿Perdieron a quién? Al Mesías. Y debemos entender al mundo de esta manera. ¿Por qué? Porque los judíos se engañan. Ellos dicen, nosotros somos los primeros. Y Dios dice, no, los primeros fueron ¿quiénes? Los cananeos. Y la Biblia lo dice. Israel son los segundos. Ellos se creen un pueblo especial. Y la Biblia dice que sí, ellos son un pueblo especial. Pero ellos no reconocen a los que estaban primero. ¿Y eso qué hace? Te engañan. La mente conoce la historia. Y la mente tiene como un flujo de ¿qué? De la historia. Pero si tú te mientes, la mente que hace también se enreda. Tú tienes que decir, no, aquí estaban primero quienes, los cananeos, y Jehová era uno de ellos, porque él es el Can, el soberano, y él entregó a su hijo, Melquisedec, y nosotros lo sacrificamos y le abrimos una puerta a los cananeos para que ellos pudieran volver, y perdimos al Mesías. Esa es la verdadera historia que deben decir quienes, los hebreos, los judíos. Perdimos al Mesías, lo sacrificamos sin darnos cuenta, sacrificamos al mismo Melquisedec sin darnos cuenta. Y perdimos al Mesías. Nosotros somos los segundos, nosotros no somos los primeros. Eso es decirse la verdad, poner los conceptos correctos en la mente. Pero Israel prefiere ¿qué? Engañarse y vivir ¿qué? En un mundo de ilusiones. No, hay que decirnos la verdad. ¿Para qué? Para que la mente pueda operar correctamente. Si no, los judíos van a vivir ¿qué? En un mundo de ilusiones y luego va a llegar ¿qué? Otro holocausto y van a decir ¿por qué?
¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hicieron lo que tenían que hacer. Tenían que aceptar a Jesús tal y como él era, como lo dice Daniel 10, como lo dice Apocalipsis capítulo 1, Apocalipsis capítulo 4, pero no lo hicieron. Es realidad. Entonces, ¿qué ocurrió? Perdieron al Mesías. Ahora bien, ustedes deben saber de que Jesús es que un varón negro, moreno. Es realidad, ustedes deben saber que María es una mujer negra. ¿Por qué? Porque ella representa la tribu de Judá. Y la tribu de Judá es una tribu donde hay personas blancas y personas negras. Es realidad. Si ustedes investigan en internet, se van a dar cuenta de que hay un conflicto entre los judíos negros y los judíos blancos, donde los judíos blancos no quieren reconocer a los judíos negros. Pero los judíos negros sí hay y hay muchísimos. El problema es que ellos no lo reconocen. Y aquí es el problema de los judíos negros. Los judíos negros no deben buscar el reconocimiento de Israel, sino que deben buscar el reconocimiento de Jehová. Cuando busquen el reconocimiento de Jehová, van a poder trascender, que es lo que importa. Buscar la aprobación siempre del Padre. Entonces, Lucas capítulo 2, versículo 33 al 35, diciendo, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Entonces, aquí José viene a representar al Padre, José. Y Miriam, que es el nombre original de la madre cuidadora del Mesías. José y Miriam. Y dice, y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Miren lo que dice, de que Jesús, siendo un niño, una mujer le profetizó, Simeón, perdón, le profetizó diciendo, este niño está para qué? Para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Debemos entender esto que Jesús es una ¿qué? Una contradicha. ¿Qué es una contradicha? Una contradicción. Eso es Jesús, una contradicción. Él viene a contradecir las cosas. ¿Por qué? Porque deben saber de que la ley dice que maldito por Dios es que el colgado. Maldito por Dios es que el colgado. En realidad, maldito por Dios es el colgado. Y Jesús viene a qué? A morir en una cruz. ¿Eso cómo se llama eso? Una contradicción. Eso es una contradicción. Él viene ¿qué? A hacer una contradicha. Y aquí es donde Jesús se vuelve ¿qué? La piedra de tropiezo. ¿Se vuelve qué? Una piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque él es una contradicción. Y dice, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y aquí es donde entendemos de que Jesús muere en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que sean revelados los pensamientos de los corazones. ¿Qué es el corazón? El fruto prohibido. Jesús muere en la cruz del Calvario para que sean revelados ¿qué? Nuestros pensamientos que están en el corazón. Lo que nos hizo comer ¿quién? Lucifer. Porque Jesús busca ¿qué? Desmentir a Lucifer. Diciendo, Lucifer, mira lo que tú le hiciste a la humanidad. Le pusiste los deseos que no debían hacer. Tú se los pusiste en el corazón. Deseos a los animales, deseos hacia los niños, deseo hacia nuestros padres, deseos hacia nuestras hermanas. Lucifer puso esos deseos en la humanidad. Entonces, ¿Jesús qué hace? Busca desmentir ¿a quién? A Lucifer, diciendo, no, es que Lucifer nos liberó de Jehová, nos abrió los ojos, porque Jehová es un villano, es malo. Jesús dice, no, yo vengo a que el corazón sea manifestado y que muestre su verdadera naturaleza. ¿Y el corazón qué? Nuestros corazones están podridos por culpa de Lucifer. Cuando tú conozcas a tu corazón, te vas a dar cuenta que tu corazón está podrido, tiene malos pensamientos, porque Lucifer puso que el fruto prohibido, todo lo que estaba prohibido, él nos lo puso en el corazón, para que nosotros ¿qué? Lo amemos, amemos lo que está prohibido.
Es la realidad. Él puso todo lo que está prohibido en nuestro corazón. Nos envenenó literalmente. Y Jesús dice, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones, de esos corazones que están, ¿qué? Podridos. Es la realidad. Y recordemos que Jesús viene a ser, ¿qué? Una contradicción. Porque para muchos judíos va a decir, venga, porque el Mesías va a morir en la cruz del Calvario. Eso no tiene sentido. ¿Por qué? Porque es una contradicción. Ya estaba profetizado para él. Es la realidad. Entonces, Jesús se vuelve ¿qué? Una contradicha. Una contradicción. Él viene a contradecir. Y debemos prestar atención a esto porque Él es el Mesías. ¿Y Él se vuelve qué? Una piedra de tropiezo para muchos. Esa realidad dice, ¿qué es ser una piedra de tropiezo? Miren lo que dice, hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Pero la Biblia dice que Jesús mismo es una piedra de tropiezo para muchos. Presten atención. Primera de Pedro capítulo 2, versículos del 6 al 8 diciendo, por lo cual también contiene la escritura. He aquí, pongo en Sión la piedra principal del ángulo, que es Jesús, escogida, preciosa, y que y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, el que es precioso, pero pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo. Jesús se ve que una piedra de tropiezo para muchos y roca que hace que caer. Jesús te hace que caer. ¿Por qué? Porque Él se vuelve una piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque Él es una contradicha, una contradicción. Y dice, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. Entonces Jesús se ve que la piedra de tropiezo. Debemos entender eso de que no lo estoy diciendo yo. Lo dice la Escritura. Él lo está explicando. Léanlo y se van a dar de cuenta de que Él lo dice. De que la piedra que son los edificadores se vuelve que piedra de tropiezo. Dice, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace que caer. ¿Quién lo hace? Jesús. Jesús dice, hay de aquel que sea piedra de tropiezo, pero él también es que una piedra de tropiezo. Y vamos a entender eso para que las personas no tropiecen en Jesús. Es importante eso, porque Jesús es una contradicha. Él viene a hacer lo que no se debía hacer. Ustedes deben entender de que Jehová nuestro Dios es el que le dio la riqueza a Israel. Él le dio toda la riqueza a Israel. Pero Jehová nuestro Dios es un soberano. Y un soberano es un Can. Can significa soberano, el que está sobre todas las cosas, sobre todos los dioses y sobre todos. Y cuando está sobre todos, quiere decir que Él es el primer lugar. Y por eso a Dios se le debe dar que el primer lugar en nuestra mente y en nuestro corazón. Por encima del dinero y de la plata, de los diamantes y del oro. Entonces Dios te da toda la riqueza. Dios te da toda la riqueza. Jehová nuestro Dios es el dueño de qué? Del oro y de la plata. Y a quien Él quiera, Él se la da. Entonces Dios mismo te puede que enriquecer. Pero luego viene Jesús y te dice, oye, deja tu riqueza y sígueme. Y tú quedas como que, espera, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo voy a dejar mis riquezas? Y Jesús se puede volver ¿qué? Una piedra de tropiezo. Eso le pasó al joven rico, que él dijo, venga, pero eso no tiene sentido. Porque el padre me bendijo, Jehová me bendijo, me dio toda la riqueza, pero el hijo me está diciendo que las deje. ¿Yo cómo voy a dejar eso? Entonces la persona puede tropezar, es una roca que ¡pum!, te hace tropezar. Porque tú dices, mi dinero es importante, pero debemos entender de que cuando dice que es una contradicción, es que hay un camino. Él quiere contradecir, pero quiere dar una enseñanza. Es la realidad, ¿por qué? Porque cuando dice que el hombre tiene que poner a Dios en primer lugar, eso quiere decir de que como Dios me dio la riqueza, Dios me dio la riqueza, ¿no? Así mismo se puede ir. Dios me dice también, déjala, yo la dejo. Él me la dio, Él me la quitó. ¿Quién hizo eso? Job. Él dijo, Jehová dio y Jehová quitó.
sea el nombre de Jehová bendito. Entonces, eso es lo que ocurre. Que Jesús está como contradiciendo al Padre. Y el Padre le dijo, sí, todo lo que el Hijo diga, todo lo que Jesús diga, háganlo. Porque Jesús tiene mi aprobación. Entonces, si Jesús te dice, deja la riqueza, tenemos que dejar la riqueza. Si Jesús dice, hágase ricos, tenemos que hacernos ricos. Entonces, tú dirás, aquí puede haber que una contradicción, porque él mismo me dio la riqueza. Entonces, lo que él está haciendo es que probando el corazón si tenemos a Dios en primer lugar. El joven rico que se arrodilló ante Jesús no tenía a Dios en primer lugar y por eso él se devolvió con las riquezas. ¿Por qué? Porque él encontró a Jesús y Jesús fue ¿qué? Una piedra de tropiezo para él. Él dijo, no, yo me devuelvo mis riquezas y no fue a seguir a Jesús y perdió la vida eterna. ¿Por qué? Porque le faltó amor. Le faltó amor. Jehová dice, Jesús es mi hijo, él es la sabiduría, obedézcanlo a él. Es la realidad. Mira lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 24, dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, las riquezas son necesarias. Dios me puede bendecir, está bien, pero primero es siempre Dios. Y Jesús llega a probarte en eso, diciéndote, deja las riquezas. Pero tú dirás, ¿cómo puedo dejar las riquezas? Las riquezas de nada sirven. ¿Por qué? Porque si tú mueres, las riquezas quedan para otro. Y tu vida eterna te puedes condenar. Entonces Jesús puede llegar a ¿qué? A ser una contradicción para muchos. Entonces lo que Jesús busca enseñarte es que Dios siempre tiene que estar en primer lugar. Siempre. Siempre, siempre. Cuando la persona deja sus riquezas por Dios, Dios prueba el corazón. Dios mira el corazón y dice, uy, esa persona dejó sus riquezas por Dios. Recordemos que los discípulos le dijeron eso a Jesús. Le dijeron, Jesús, hemos dejado todo por seguirte a ti. Y Jesús les dijo, bien hicieron, bien hicieron. Pero ellos sabían de que culturalmente Jehová les exigía de que tuvieran que ganado, oro y plata. Entonces, ¿eso qué era? Una contradicción. Y Jesús hace eso. ¿Para qué? Para probar los corazones. Para probar los corazones. Como si, un ejemplo, si Dios a mí me da bendiciones, yo pues no se las puedo negar porque yo entiendo de que Dios me las dio. Entonces, si Dios me dice, no recibas ese contrato, y yo digo, uy, que es un contrato de 100 millones de pesos. Eso es mucho dinero. Pero Dios me dice, no lo hagas. ¿Yo qué tengo que hacer? No hacerlo. No tengo que hacerlo. Se pierde ese dinero, pero digo, no, yo obedecí a Dios. ¿Qué es mejor? La obediencia a Dios. En realidad, después habrá que otro contrato mejor. Puede pasar eso. O puede que Dios te diga, con esa mujer no. Y tú dirás, pero Dios, tú me la trajiste, me la pusiste enfrente. Sí, yo te la puse enfrente, pero ella no. Yo no la quiero. Yo quiero esta. Y tú dices, pero es que me la pusiste enfrente. Y está soltera y está con todas las cualidades. Esa no, la otra. Entonces, puede pasar eso. Puede pasar eso. Y Jesús se puede volver una contradicción. Que eso es lo que es Él. Él es una contradicción. Por eso debemos prestar atención al momento en que Jesús nace. Porque encima de Él nace ¿qué? Una profecía. Hay una profecía cuando Él era niño. ¿Y era qué? Una contradicha. Él viene a ser que una contradicción para muchos y piedra de tropiezo. En especial para los judíos. Porque los judíos cuando se hablan de Jesús, ellos quedan perdidos. Porque ellos no llegan a entender a Jesús. Y ya vemos de que Jesús es una contradicción para muchos. Para muchos. Él es una contradicción para muchos. ¿Por qué? Porque ellos dicen, venga, el Mesías murió en una cruz. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque los judíos saben de que el Mesías debía tener poder, debería tener poderes, porque es el Hijo de Dios. Y Jesús demostró tener poderes. Sanó enfermos, hizo muchos milagros, calmó la tormenta, reprendió demonios. Jesús tenía poderes. Él divinamente pudo haber acabado con los romanos, pero él dijo, yo no he venido para eso, sino que yo he venido para salvar al hombre, a la mujer, al niño y a la niña. Yo he venido para salvar a la humanidad. Y para ellos no tiene sentido de que el Mesías haya muerto en la cruz del Calvario. Además, mire lo que dice la Biblia.
Deuteronomio capítulo 21, versículo 23 dice, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Esto lo dice el mismo Jesús, porque Jesús es el mismo Jehová. Jehová es el mismo Jesús. Ellos dicen lo mismo. Y recordemos que Jesús cuando era niño se le dijo, él va a ser ¿qué? Una contradicha, una contradicción. ¿Por qué? Porque el Mesías no podía morir en la cruz del Calvario, porque se entiende que el Mesías iba a ser el más santo, pero el que es colgado en el madero es ¿qué? Maldito por Dios. Entonces debemos entender de que Él está haciendo que una contradicción para darnos que una enseñanza. Él nos está diciendo, yo me hice maldito por la humanidad. ¿Para qué? Para llevar lo que era maldito a qué? A la santidad. Y eso es lo que hace Jesús. Jesús carga nuestros pecados. Él siendo el más santo, Él se cubre con nuestros pecados y lo lleva a la cruz del Calvario para hacerlos santo. Eso está haciendo. Y para los judíos eso no tiene sentido. Pero el que está haciendo, él nos está dando una enseñanza de que él se hizo maldito por nosotros y llevó todo que a la cruz del Calvario. Y por eso él también, ¿qué hace? Él permite de que el humano tome esos deseos que están en el corazón y los santifique en Jesús. Es realidad. Para ayudarlo. Para ayudarlo. Pero para los judíos eso no tiene sentido. ¿Por qué? Porque ellos dicen, el Mesías no puede morir. El Mesías no puede morir porque el Mesías debe tener mucho poder, mucha fuerza, es el Hijo de Dios. ¿Quién le puede poner una mano encima? Pero a Jesús, ¿qué hicieron? Lo cachetearon, le dieron un golpe, lo golpeaban en la cabeza. Y todo eso él que hizo, él lo permitió, él se contuvo. Él tenía el poder necesario para aniquilar a la humanidad. Pero el que hizo, él se contuvo porque él vio que era algo necesario hacer, demostrarle al hombre que él puede manifestar amor, que es uno de los dones más grandes, el mandamiento del amor, que es Jesús. Jesús es el mandamiento del amor, y por eso él permitió, pero para los judíos eso no tiene sentido, eso no tiene sentido, por eso él es una piedra de tropiezo para los judíos. ¿Por qué? Porque él es una contradicción. Él mismo dejó el mandamiento de que, Jesús mismo dejó el mandamiento de que maldito por Dios es el colgado, pero él fue colgado. ¿Y eso qué es? Es una contradicción. Y él lo permitió diciéndoles, miren, ustedes hicieron todos los pecados, pero yo los voy a cargar en mí. Y voy a ir a la cruz del Calvario a redimirlos, porque todo lo que ustedes hicieron está mal. Recordemos lo que les expliqué al principio, de que Jehová ya conoce todo, Jesús ya sabe todo, Él es el que, Él es el maestro, pero Él le entrega el mundo a los humanos para que sepan administrarlo. Pero como los humanos no llegan a la altura de Dios, el humano genera muchas deudas con Dios. Entonces lo que hace Jesús es que pagar esa deuda. Pagar esa deuda. Y como siempre queda una variante en el cielo que se llama Jehová, Jehová es el que recibe ese pago y dice, ya yo he perdonado al hombre por todas las deudas que él ha acumulado conmigo. Y Jesús es el que se encarga de hacer eso. Es el que se encarga de hacer eso, de buscar ganar el perdón para el hombre. Eso es lo que hace Jesús, ganar el perdón para el hombre. Le dice, mira, yo te doy el perdón. Es realidad. Y por eso Jesús, cuando tú haces a Jesús, adquieres el perdón de Dios, el perdón de Jehová. Pero él es una contradicción. Él es una contradicción. ¿Por qué? Porque los judíos no leen la Biblia. Por más de que ellos estudian la Biblia, ellos muchas veces que hacen, menosprecian partes de la Biblia y se creen más sabios que los antiguos. Y eso es un error enorme. ¿Por qué? Porque hay muchos eruditos y rabinos que realmente no saben nada, pero para ellos eso es lo mejor. Y hay que decirlo, hay muchos judíos y rabinos que son malos y perversos, pero para ellos son lo mejor. Es la realidad. Entonces, lean, porque Daniel es uno de los mejores profetas que hay. Es un varón amado por Dios. Es uno de los mejores profetas. Miren lo que dice Daniel capítulo 9, versículo 26, dice, y después de las 72 semanas se le quitará la vida al Mesías. Antes que Jesús llegara, ya Daniel estaba diciendo de que se le debía quitar la vida al Mesías. Y los judíos no respetaron lo que escribió Daniel.
sino que ellos menosprecian lo que escribió Daniel. Porque Daniel en Daniel 10 describe de que Jesús, el Mesías, debía ser un varón negro. Pero para ellos eso tampoco tiene sentido. ¿Por qué? Porque ellos menosprecian y dicen, los cananeos no sirvieron para nada. Nosotros somos el pueblo elegido. Y Dios dice, no. El pueblo original era el que estaba antes. Ustedes son los segundos. Dios les dio la posibilidad a ustedes, pero ustedes menospreciaron todo. Se creyeron lo más de más. Y eso pasa porque se enorgullece el corazón de la persona. Cuando los judíos apenas son que los segundos, son el reemplazo de los cananeos. Y por ello es que enaltecerse diciendo, Dios nos debe amar solamente a nosotros. Dios no puede hacer nada si no es a través de nosotros. Dios no es nada sin Israel. Dios no es nada sin el pueblo judío. Y Dios te dice, no, ustedes apenas son los segundos. Ustedes apenas son el reemplazo de los cananeos. ¿Pudieron ser un pueblo especial? Sí, pudieron, pero hicieron todo mal. Porque primero estaban los cananeos. Ellos son los primeros. Ellos son los hermanos de Jesús. Ellos son los hermanos de Dios. Ellos son los verdaderos. Ustedes apenas son el reemplazo. Moisés dijo, oye Israel, hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Hay un día en que Dios los adoptó. ¿Por qué? Porque Israel es un pueblo adoptado, son hijos adoptados. Los hijos verdaderos son los que están en África. Los cananeos, ellos son los hijos directos de Dios. Los judíos son hijos adoptados. Lo pueden leer. Moisés dijo, oye Israel, hoy hay fecha en que Dios adoptó a Israel por medio de un pacto. Con los cananeos no necesita pacto. ¿Por qué? Porque son sus hijos verdaderos. Israel pudo llegar a ser un pueblo especial para Dios, pero ni siquiera llegó a la medida. Hay que decirlo. Y por eso ellos no respetaron las escrituras. La escritura te dice, a la mitad de la semana se le quitará la vida al Mesías. El Mesías tenía que morir, claro. Entonces yo cuando leo y respeto la escritura, yo digo, no, es que el Mesías tenía que morir. Y ya se le borran las preguntas. Y digo, no, el Mesías tenía que morir. Y si leo Isaías 53, en Isaías 53 dice de que el Mesías debía sufrir y llevar los pecados de todos ellos. Porque aunque tú los veas así, todos ellos saben de que nuestros corazones están podridos. Todos ellos lo saben. Sino que ellos no, mi corazón está limpio, mi corazón es tan santo. Eso es falso. Nuestros corazones están podridos por lo que nos hizo ¿quién? Lucifer. Él contaminó nuestros corazones, están podridos. Y en Isaías 53 dice de que Jesús iba a ser golpeado, ultrajado, y que él era como raíz de tierra seca, como los negros, como los morenos. Y ellos, como no reconocen eso, no pudieron ¿qué? Ver a Jesús. No pudieron ver al Mesías. Y se les volvió ¿qué? Piedra de tropiezo. Porque no leen las escrituras y no las respetan. Cuando algo está escrito es porque tiene una intención. Es realidad. Tiene una intención. Es realidad. Cuando yo respeto la escritura, lo que me dice, porque ellos dicen, no, Israel es el pueblo que ha sufrido. Todos los holocaustos que hemos vivido han sido ¿por qué? Porque han sido rebeldes. Es culpa de su pecado. Pero Jesús vino fue a redimir. Él puede dar el perdón a quien Él quiera. Porque Él no cometió ningún pecado. Él no cometió ningún pecado. Él puede dar el perdón a quien Él quiera. Y Dios dice, yo solamente acepto a quien Jesús le dé el perdón. Porque Él es mi hijo. Solamente a quien Jesús le dé el perdón, Él acepta. Jehová no acepta a nadie más. Jehová no acepta a nadie más. Buda pudo meditar todo lo que quiso. Los demás pudieron hacer lo que quisieran. Pero solamente Jehová dice, yo acepto solamente el que Jesús acepte. Porque yo solamente me agrado en Jesús, porque Jesús fue el que cumplió Isaías 53. Los judíos dicen, no, eso es Israel, porque Jesús no tiene nada que ver. Y Jehová dice, no. Y por eso deben saber de que el pueblo de Israel ha perdido su exclusividad como su eso especial. Lo perdió. Lo perdió porque ahora vienen los cananeos. Y los cananeos son mucho más fuertes y más temibles. Esa es la realidad, porque son los verdaderos hermanos de Jehová nuestro Dios. Son como Jehová, son divinos, como Jehová nuestro Dios, sino que Jehová los envió a un castigo. Y dice, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, hasta el fin de la guerra,
durarán las devastaciones. Y tú dirás, venga, pero es que abajo dice de que maldito por Dios es el colgado. ¿Y el Mesías viene a ser el colgado? Sí, pero lo hizo no porque él lo merecía, sino que él lo hizo por el pecado de todos nosotros y de nuestros corazones podridos. Por eso él lo hizo, porque él era justo y santo. Entonces aquí hay que una contradicción. Pero por eso debe conocer que la ley y las profecías y entender de que sobre Jesús había una profecía de que él iba a ser ¿qué? Una contradicción. Lo dice desde niño, desde que él nació lo decía. Entonces debemos conocer esa, ¿qué? Esa contradicción. Pero él no lo hizo porque, ay, no, porque le tocó, porque lo quería hacer, no, sino porque él nos está dando una enseñanza de que él tomó nuestros pecados y nos purificó, nos compró. Jesús murió por nuestros pecados, no por él, sino por nuestros pecados y nuestras enfermedades. Es la realidad. Debemos entender eso. Esa contradicción que él hizo no era porque quería contradecir, sino porque quería darnos ¿qué? Una enseñanza. Debemos entender eso. Ahora bien, debemos entender de que cuando un masón o un Illuminati llega a unos grados, ellos le dicen, mira, tienes dos opciones. Pisas la cruz de Cristo y te postras ante Baphomet para que tú puedas ascender de grado. Y mucha gente dice, no, yo escojo a Baphomet, el 666. Y ya con eso dañan su existencia. Ustedes deben tener mucho cuidado con este ser, porque este ser tiene sabiduría, tiene entendimiento, tiene un entendimiento que Dios le dio al principio de la creación. Dios a este ser le entregó todo el conocimiento del sol y él sabe muchísimo sobre el sol, porque era el ángel que vigilaba al sol y el sol tiene muchas funciones y él sabe toda esa sabiduría. Él tiene una sabiduría, eso no se puede negar. Él tiene un conocimiento del sol y él te lo enseña y tú con ese conocimiento puedes llegar a hacer cosas en el mundo, adquirir dinero y oro. Pero Dios te dice, busca la vida eterna. Y Dios busca darte ¿qué? La vida eterna. ¿Por qué? Porque Dios mira de que tú te ofreciste a un demonio. Y Dios dice, esta persona no tiene valor. Porque tú mismo, piensa, te estás entregando a un demonio, tú mismo. Un demonio es un ser débil, patético. Y tú lo haces, ¿qué haces? Te degradas. Pero tú dices, no, yo tengo que buscar a Jesús, a mi creador. Él dio la vida por mí. Yo le respondo en amor. ¿Por qué? Porque Él me dio su amor. Yo le respondo que en amor. Y busco a Dios. Porque Dios a este ser también le dio una sabiduría. Eso no se puede negar. Eso no se puede negar. La bestia tiene una sabiduría. Él tiene una sabiduría. Eso no se puede negar. Pero esa sabiduría es mala, es perversa. Él explota el corazón, el lado malo, porque él es Lucifer y él puso los deseos malos de él en el corazón del hombre, Lucifer. Y él explota esos deseos, haciendo que los masones busquen niños y los violen, sacrifiquen mujeres vírgenes, maten humanos y les da una sabiduría, porque él conoce todo sobre el sol, era el ángel que observaba el sol y él entiende todo sobre el fuego. Él entiende todo sobre el fuego. Eso no se puede negar. Pero Dios dice no, escojan la vida eterna. ¿Por qué? Porque esto es materia. Eso se queda aquí. Esto es materia. Tú vuelves ¿qué? Al polvo. Tu carro, tu fama, todo queda aquí. Todo es materia. Es realidad. Y Dios mira, Dios prueba. ¿Cuál es la sabiduría del corazón del hombre? El hombre es libre de escoger. ¿Quieres esto? Escoge esto. Pero también está ¿qué? La vida eterna. Y es mejor que la vida eterna. Humildemente, pero ¿qué? Toca la vida eterna. Es mejor. Es mejor. Por eso es que una contradicción. Es realidad. ¿Por qué? Porque decimos, no, es que el mundo le pertenece a Jesús. Pero él dice, no, deja todo y sígueme y ten la vida eterna. Es una contradicción. Jesús es el dueño del mundo. Jesús creó el mundo. Jehová creó el mundo. Pero él ahora viene y dice, dejen todo en el mundo y solamente búsquenme a mí y mi amor. Busquen el reino de Dios y su justicia. Y lo demás les será añadido después. Pero busquen primero el amor de Dios. Por eso es importante revisar cada detalle de cada palabra que Jesús dijo. Cada cosita. A analizarla. Es realidad. Cada cosa que él dijo. ¿Para qué? Para que seamos librados de qué? De la materia.
y no quedarnos en qué, en la materia, porque ese ser se reveló. Y ahora Dios permite eso para probar los corazones de los hombres, viendo quiénes quieren el mal y quiénes quieren el bien. Es la realidad. Mateo capítulo 6, versículo 24 diciendo, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es la realidad. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Los masones son muy ricos, eso no se puede negar. Ahora bien, el cuerpo es un templo y el ser humano empieza a evolucionar espiritualmente dentro de su templo. El hombre está aquí y el hombre se empieza a hacer preguntas, por eso los pies tienen forma de pregunta. Y la filosofía es que duda, empieza que a dudar y empieza que a despertar espiritualmente. El hombre busca la ciencia, que es observar la creación y decir, venga, todo esto fue creado. Todo eso fue creado por Jehová nuestro Dios. La ciencia, la observación, la paciencia, ver el pajarito, cómo vuela y hace su nido. Decir, venga, yo no hice esto. Los humanos pasan de generación en generación, pero mueren. Pero hay algo, aún uno debe permanecer. Dios, ¿quién es ese que permanece? Jehová nuestro Dios. ¿Quién es el que vigila la humanidad? Jehová nuestro Dios. La ciencia, la observación. Luego de la observación, el hombre llega ¿qué? A un entendimiento. Entender por qué Dios hizo lo que hizo. ¿Por qué Jehová hace lo que hace? Debemos llegar a, ¿qué? A ese entendimiento de entender por qué Dios hace lo que hace a través de qué? Del resultado de mi observación. Yo observo y me da que un resultado de que Jehová actuó, de que hubo un creador. Luego, el ser humano tiene que pasar por algo que es complicado y es que la locura. ¿Por qué? Porque enfrente de la locura está que la cordura. Entonces, pero el hombre no puede ir directamente a la cordura, sino que tiene que darle la vuelta, porque todo en el mundo es cíclico. Entonces, arrancamos en qué? En la locura. Y para ir a la cordura tenemos que darle la vuelta. ¿Llegamos a qué? A la cordura. Entonces, es necesario que pasar por la locura. Necesitamos pasar por la locura. Sí o sí, necesitamos pasar por la locura. Debemos tener algo de locura. Por eso el Evangelio dice, lo que para otros es locura, para nosotros es que amor a Cristo. Y lo que para otros es que amor a Cristo es locura. Entonces debemos saber que es una combinación, porque la locura es necesaria para qué? Para llegar a la cordura. Luego llegamos a qué? A la perversidad. La perversidad es necesaria para llegar a dónde? A la vida. A la vida. Necesitamos que llegar a la vida. Cordura. Necesitamos que llegar a la vida. La vida tiene que ver con la perversidad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que relaciones sexuales. Y las relaciones sexuales sale que la vida. Y la vida es perversa. Aunque tú no quieras negarlo, tú en la cama te comportas de una forma pervertida con tu esposa o con tu esposo. Y eso es normal. Porque Dios lo creó. Dios entiende esto. No nos hagamos los locos de que Dios no entiende esto. Dios entiende esto. Y Dios sigue siendo santo. ¿Por qué? Porque Él estableció de la perversidad sale la vida. Tú, en medio de la perversidad, decías, no, quedé embarazada. ¿Y cómo quedaste embarazada? ¿Le estabas dando piquitos aquí y quedaste embarazada? No, estaban haciendo cosas que pervertidas. Y de ahí salió la vida. Y la perversión es necesaria, pero no podemos entregarnos a los placeres. Por eso la Biblia dice, hay de aquellos que se entregan a los placeres. Es decir, ay, la perversidad es parte de la vida. Entonces yo me quedo en la perversidad. No, hay que tener cuidado porque el hombre se puede contaminar y se puede quedar estancado en la perversidad. Debemos trascender a dónde? Al corazón. Y el corazón es sabio. Él esconde que la sabiduría. Él esconde la sabiduría. El corazón, nuestros corazones son sabios. Nuestros corazones son sabios. Entonces el hombre conoce su corazón, pero el corazón está rodeado de qué? De perversidad. Luego llegamos a la inteligencia, que son los labios, que son la savia, que sale de dónde? Del corazón. De lo que hay en el corazón, habla ¿qué? La boca. Habla la boca. Luego tenemos la mente. Y la mente es el temor a Dios, que es lo más importante donde el hombre debe llegar. Al temor a Dios. Aquí en la mente debes tener ¿qué? Temor a Dios. Y el temor a Dios es ¿qué? La sabiduría, el corazón. Es la realidad.
Y el hombre llega aquí a la iluminación. Si el hombre no tiene temor a Dios, el hombre se descarría y llega a la iluminación pero haciendo cosas malas. Es la realidad. Ahora bien, para tener el temor a Dios se necesita ¿qué? La Torá, los mandamientos. Los mandamientos debemos tenerlos escritos en la mente. Por eso es importante que la persona conozca toda la ley de Dios. Necesita toda la ley de Dios. Toda la ley de Dios. La inteligencia es la hija de la sabiduría. Perdón, es que el mouse se mueve un poquito solo. Es la hija de la sabiduría. La lengua y la boca son hermanas. Son hermanas. La sabiduría es femenina y es la esencia de Jehová, que es Jesús. Jesús es un ser andrógeno. Él es que masculino y femenino. Él es un ser andrógeno. Él tiene ambas cualidades porque él creó al hombre y creó a la mujer. Él es una divinidad. Y él es que la misma sabiduría. Él es la misma sabiduría. Es realidad. La perversidad es el camino para llegar ¿qué? A la vida. La locura es la puerta para llegar ¿qué? A la cordura. El entendimiento. ¿Por qué Jehová hizo lo que hizo? Ciencia, conciencia, paciencia. Observar a Jehová en su obra. Es decir, sabemos de que Dios está en el cielo. Él es un varón como nosotros y él emana una luz. Pero él dijo, toda la tierra está llena de mi gloria. Entonces debemos entender cómo Dios pintó el mar. Dios creó los colores, pero pintó el mar. Dios creó los árboles y pintó los árboles del color necesario. ¿Por qué? Porque cuando una profesora le enseña a un niño en kinder, le dice, ¿por qué pintaste el tallo del árbol de color morado? Eso no tiene sentido. Mira el árbol. Entonces cuando la mujer le dice, mira al árbol, le está diciendo, mira a Dios cómo pintó el árbol. Es el color original. Está en armonía con la vista. Yo cuando miro un árbol, identifico que es un árbol porque está pintado de café y de verde. ¿Quién lo pintó así? Dios. Entonces yo miro a Dios en la obra. ¿Y eso es qué es? Es ciencia, conciencia. Yo soy consciente de mi alrededor y yo puedo ver a Dios en toda su obra. Es realidad. La filosofía es dudar y empezar ¿qué? A amar el saber. Yo dudo de todo. Yo digo, ¿por qué las estrellas están tan quietas? ¿Quién sostiene las estrellas? Quien sostiene las estrellas es Jesús. Jesús es un psíquico. Él utiliza que la psique está que en un estado de meditación y él controla todos los universos a través de la mente, porque Jesús tiene mucho poder y él es un psíquico. Él sostiene el mundo es sostenido por la mente de Jesús y Jesús hace danzar la tierra, porque ellos están danzando, los astros están que danzando, danzan para Dios. Esa es la realidad, dice, la ley nos contiene, por eso es importante tener el temor a Dios en la cabeza, tener que la ley, la Torá, la ley de Moisés, la que Jesús le dio, porque Jesús es el motor. El que dio la que, la Torá, los mandamientos. Es necesario tenerlas en la mente y en el corazón, ¿para qué? Para no irnos más allá. Entonces la ley nos contiene para conocer la muerte. ¿Tú sabes cómo es la muerte? No. Pero tú conoces la muerte en el Nazareato. Y la ley te contiene ¿para qué? Para que no mates. La ley nos contiene para conocer la perversidad, pero no pervertirnos. Y no pervertirnos. La ley nos contiene. Por eso es importante conocer la Torá, conocer la ley, porque la ley nos contiene de irnos más allá de lo que Dios nos ha mandado. La ley nos contiene de caer en la locura y conocer la cordura. Es decir, yo tengo la ley de Dios, yo medito en ella. No debo codiciar la esposa de mi prójimo. No debo matar, no debo robar. Debo amar a Dios sobre todas las cosas. Y yo puedo visitar la locura, y la locura no me afecta. ¿Por qué? Porque yo conozco la ley de Dios, la ley me protege. ¿Yo necesito conocer la locura? No, necesito llegar a la cordura, pero tengo que pasar por la locura. Y la locura no me afecta porque yo tengo en mi mente que la ley de Dios. Pero puedo pasar por la locura para llegar a donde? A la cordura. Y por eso es importante la ley de Dios. Entonces muchos masones e illuminatis dejan la ley de Dios y cuando van a conocer la locura, se enloquecen. Porque los absorben. Pero cuando tú tienes la ley de Dios en tu mente y en tu corazón,
Ella te protege, no te deja caer en la locura. Tú conoces la perversidad, pero no llegas a contaminarte con la perversidad. ¿Por qué? Porque la ley de Dios te protege, te dice, mira, eso no lo puedes hacer. Míralo, pero no lo puedes hacer. Es la realidad. Y eso es para despertar en conciencia. Nosotros debemos saber de que Jesús es un varón íntegro, sabio, inteligente, y Él es el tabernáculo de Dios. Dios siempre está dentro de Jesús. Es realidad, cuando veamos a Jesús, estamos viendo a Jehová nuestro Dios. Cuando veamos a Jesús, estamos viendo literalmente a el Padre, porque Él es el tabernáculo de Jasén, Melquisedec. Y Melquisedec fue el que creó el mundo. Y Él es la totalidad. Jesús es la totalidad. Él es el que integra todos los valores de qué? De la sabiduría. Él utiliza que la geometría sagrada, la magia, Jesús es estilista, él utilizó que la anatomía, tecnología, red, astrología, palabras, números, teoría de los colores, disciplina en los ángeles elementales, él es un gurú, utilizó el sexo, utilizó el mundo, lo vistió de capas, dimensiones, sueños, animales, plantas, átomos, proteínas. Jesús lo integra todo. Y eso que yo estoy poniendo aquí, unas cosas básicas. Les voy a explicar algunas. Vamos a leer. Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 5. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí está diciendo de que el mundo estaba en un estado de ¿qué? De muerte. Y eso lo debemos entender, debemos reconocer el estado primordial o primario en el que estaba la tierra, que era un estado de ¿qué? De muerte. Y Jesús ya reinaba. ¿Por qué? Porque Jesús es una especie de muerte. Jesús viene siendo ¿qué? El rey de la muerte, también conocido como el hijo del caos. Y debemos entender de que todo es cíclico. Jesús reinaba en la muerte, como el hijo del caos. Y entonces él quería llegar a la vida. Entonces, ¿qué hizo? Dio la vuelta y conoció la vida. ¿Por qué? Porque todo es cíclico. ¿Qué hizo? Empezó a ordenar. Dijo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Qué había en el mundo? Tinieblas, oscuridad, no había luz. Por eso Jehová se representa como un varón negro, porque había tinieblas. Es el estado primordial del mundo. Oscuridad, muerte, no había nada, no había vida. Y él empezó a ¿qué? A ordenarlo todo. ¿Por qué? Porque él es el hijo del caos. Y él empezó a ¿qué? A utilizar geometría sagrada. La geometría sagrada tiene que ver con las formas. El círculo es para encerrar. El cuadro es para dominar, tu dominio. Tú dices, no, es que yo en mi cuarto yo mando. ¿Cómo es tu cuarto? Cuadrado. Y yo en mi cuarto mando yo. ¿Por qué? Porque es tu dominio. Tu casa es cuadrada. Tú dices, en mi casa mando yo. Tu dominio. Cuadro. El triángulo es para redirigir la energía. A donde apunta el triángulo es donde se envía la energía. Y la X es para bloquear. Entonces Jesús lo que quiere es que encerrar lo que él va a hacer. Hace un círculo. Hace un círculo. Y utilizó ¿qué? Geometría sagrada. Él empieza ¿qué? A utilizar magia. La magia es que canalizar la energía y hacerla aparecer de la nada. De la nada. Hace que hechizos. ¿Por qué? Porque él tiene que reprogramar un hechizo en la reprogramación de la energía. Él es un canalizador de la energía. ¿Por qué? Porque todo es energía. Y él maneja ¿qué? Las vibraciones. Él utiliza ¿qué? Ciencia, conciencia. Él dice, venga, el león lo hago en la selva, pero el león es superior a la gacela. La gacela necesita cuernos, pero el león necesita ¿qué? Una melena. Él tiene conciencia y es consciente de las necesidades de cada animal en el momento. Él es ¿qué? Estilista. ¿Por qué? Porque él le crea diferente peinado a cada animal. Cada animal tiene ¿qué? Un peinado diferente. El gallo tiene una cresta. El cuerpoespín tiene el cabello hacia arriba. El león tiene una melena. El caballo tiene un estilo 7. Todos los animales tienen un corte diferente. ¿Quién se los hizo? Jesús, ¿a través de qué? De la sabiduría.
Y luego tenemos la anatomía. Él crea al hombre, le crea el cabello, la cabeza, los ojos, la nariz, la boca, el cuerpo, el pene, los pies, la cadera, los glúteos. A la mujer le hace también el cabello, los ojos, la nariz, la boca, un rostro hermoso, porque la mujer es hermosa. Le crea los pechos, le crea la vagina, le crea los glúteos, le crea los pies. Le crea dentro de la mujer, le crea el sistema para quedar embarazada. Eva no dijo, yo voy a quedar embarazada, sino que ¿quién fue? Dios lo determinó, dijo, tú vas a quedar embarazada, no el hombre. El hombre no puede quedar embarazado, ¿o sí? O nos pusimos de acuerdo para decir, no, tu mujer vas a quedar embarazada. O el hombre dijo, no, mejor yo, así yo no voy a trabajar. No, Jesús lo decidió, Melquisedec lo decidió en el momento, dijo, la mujer. Y a la mujer le puso el sistema para quedar, ¿qué? Embarazada. ¿Eso es qué? Anatomía. Él conoce el cuerpo. Tecnología. El cuerpo tiene una tecnología. Los árboles se comunican entre ellos por debajo. Los hongos hablan entre ellos y se comparten alimentos, minerales. No nos damos cuenta, pero bajo la tierra hay toda una red de árboles y ellos hablan entre ellos a su manera, pero hablan. Hay una red. Astrología. Dios creó el planeta Tierra, pero también creó la luna, el sol, y a cada uno los puso en el momento adecuado. Cada uno gira y el otro también va girando. El sol y la luna giran precisamente. ¿Quién lo hizo? Tú estabas ahí para decirle a Jesús, haz esto en ese momento. Tú no estabas ahí. Jesús no necesitó tu ayuda. Él puso Marte en el lugar adecuado, Júpiter en el lugar adecuado, porque los astrólogos dicen, wow, cada astro está ubicado ahí. Además, él creó cada estrella, la Osa Mayor, la Osa Menor, Andrómeda, y uno mira la constelación de Draconiana y cada uno dice, venga, cada está bien ubicada. ¿Quién le dijo a Jesús? Jesús, ponla ahí. ¿Tú le dijiste eso? No. Él mismo utilizó ¿qué? Su sabiduría. Y todo está bien diseñado. Ustedes deben saber que las palabras son femeninas. Y él dio órdenes a la tierra para que también se moviera. Los números son masculinos y cada uno tiene ¿qué? Una función. Una función. Por eso recordemos que los animales fueron hechos de a dos. ¿Por qué no hizo más? ¿Por qué no hizo de a tres? Hizo de a dos. Pero ¿a quién no lo hizo pareja? A Adán. Adán estaba solo al principio. Y Adán vio que cada uno era de a dos. Y dijo, no se ayuda idónea para Adán. Adán se sintió triste y Dios vio la tristeza y le sacó una costilla, una ayuda idónea. Pero todos los animales tenían de aquí de a dos. Ya existían los números y le dijo, multiplíquense. Ya en el principio Jesús ya conocía la multiplicación. ¿Por qué? Porque él tiene la sabiduría. Ya él conocía que era la multiplicación. Le dijo, multiplíquense. Creó de a dos, multiplíquense. 2 por 2, 4. Ya, multiplíquense. Empiecen. ¿Quién lo hizo? Jesús. Ya existían los números. La teoría de los colores. Jesús empezó a pintar los animales. Cada animal tiene un color hermoso. Uno dice, wow, cada animal tiene qué color hermoso. Árboles, el sol está pintado hermoso. Tú miras a tu hijo y tu hijo pinta el, el sol de verde y tú le dices, hijo, así no se pinta el sol. Tienes que pintarlo como lo hizo Dios. ¿Y cómo sabía Dios que el color correcto era el amarillo? Él tiene la sabiduría. Pero Jesús en ese momento se llamaba como Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo. Y él casó a Adán y Eva. Por eso Adán y Eva son casados. Y es que ahí lo dice que ahí se movía una persona, ahí estaba movido. Con Adán y Eva había una persona. Y era un humano. Era Melquisedec, que era el mismo Jesús. Él vino al principio, vino a mitad de la historia. Y ahora viene al final de la humanidad. Y viene a reinar por 1000 años. Él estaba ahí. Y él dijo, por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Quién los casó? Un sacerdote del orden de Melquisedec, el mismo Jesús, Yeshua Hamashiach, sino ya siendo ¿qué? Sacerdote. Disciplina en los ángeles elementales. Ustedes deben saber que Jesús hizo mover que el agua, separó el agua de las aguas y formó el cielo, porque el cielo es agua, y se descubrió lo seco. Pero para hacer eso tenía que tener control sobre los elementos.
Para que se descubriera lo seco tenía que tener control sobre el agua, mover el agua a un lado y hacer aparecer lo seco. Y Jesús tiene control sobre los ángeles elementales, el viento, el agua, el fuego y la tierra. Y Jesús tiene esas disciplinas, incluso puede hacer aparecer el rayo. Él puede hacer aparecer el rayo, porque tiene las disciplinas de los ángeles elementales. Jesús es un gurú. Él le dijo a Adán y Eva, Adán, te doy el pene y a ti te doy la vagina. Tengan relaciones sexuales y así aparece otro bebé. Esperan 9 meses y luego lo traen a esa realidad. Tiene que tener mucho cuidado con el bebé. ¿Quién explicó eso a Adán y a Eva? La sabiduría, Jesús. Jesús estaba en el principio, pero se llamaba como Melquisedec. Y luego vino a morir en la cruz del Calvario, bajo el nombre de Jesús. Debemos entender eso, pero él es el gurú del sexo. Él sabe cuáles son los puntos débiles de una mujer. Él sabe tocar perfectamente a una mujer y hacerle el amor. Porque Jesús creó el sexo. Él creó el Kama Sutra. El problema es que el hombre no entiende. Y el Kama Sutra es un lenguaje. Lo mismo ocurre con la pornografía. Por eso decimos pornografía. Y la grafía es que una escritura. Y eso es para hablarle que al subconsciente. Cuando tú haces, hay que decirlo, eso solamente es para el sexo sagrado, que es el sexo que tiene el hombre con su esposa. Y cuando tú haces las poses, estás hablando con tu subconsciente, pero no te das cuenta. Tú estás canalizando una energía cuando tienes sexo. Y cada pose le está diciendo algo a tu interior. ¿Cómo quieres crear a tu bebé? Es la realidad, sino que el humano no se da cuenta. El sexo es un lenguaje interno. Es realidad. Y Jesús creó el Kama Sutra, sino que él se lo dio al humano y el hombre se pervierte. Porque el Kama Sutra viene de Kan. ¿Y es para qué? Para que el hombre hable con su interior y le diga cómo quiere crear a su hijo. Porque el hombre lo puede hacer. El hombre lo puede hacer. Y por eso decimos pornografía o ortografía. Tú tienes una ortografía muy mala. ¿Por qué tiene la misma raíz? Porque es un lenguaje. El sexo es el lenguaje de la creación. El lenguaje, el sexo es el lenguaje de la creación. Y Jesús lo creó. Él dice, yo soy la vida. Y la vida se manifiesta a través de ¿qué? Del sexo. Esa es la realidad. Esa realidad. Jesús no se avergüenza de eso porque él creó la vida. Él creó la vida. Él conoce el sexo. Es decir, tú vas a decir, yo creé el hombre y creé la mujer y me voy a avergonzar del sexo. Cuando le hizo los pechos, la vagina, el pene y los glúteos, él hizo todo. Él no se avergüenza de eso. Pero aquí estamos poniendo a Jesús como creador. Ahora bien, Jesús creó las capas del universo, del mundo, dimensiones. Tú dices, venga, yo me voy a dormir. ¿Y por qué yo puedo soñar? Es decir, hay un mundo dentro de mi mundo y yo puedo imaginar otro mundo dentro de mi mente. Yo puedo imaginar, yo me acuesto y me imagino algo y yo creo como otro mundo. ¿Por qué? Porque Dios creó esas capas. Hay capas y incluso hay capas donde la gente puede mirar fantasmas. Está el mundo astral. Investiga qué es el mundo astral, donde una persona puede salir del cuerpo y dice, uy, yo puedo ver todo el mundo espiritual. ¿Quién creó esas capas? Dios. Y no había ningún humano para que le enseñara y dijera, hazlo así. Jesús creó todo, sino que Él deja que el humano mire, observe. Y si el humano llega a mirar a Dios en la creación, el hombre despierta y dice, uy, yo tengo que ser agradecido. Yo tengo que agradecer a Dios por todo esto. Claro. Y entonces ya Dios dice, esta persona es agradecida. Si la persona dice, yo no veo a Dios, yo veo el árbol y siempre ha estado ahí, yo veo esto aquí, veo esto acá, y Dios dice, esa persona es malagradecida. Y por eso Dios se queda en el oculto. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un hijo, tú miras a tu hijo y tú dices, yo quiero saber si mi hijo es juicioso o es rebelde. Entonces tú contratas a una niñera y te vas para el cine. Y cuando llegas, la señora te dice, oye, tu hijo es un poco rebelde. ¿Tú qué haces? ¿Le crees o no le crees? Tú dices, no, mi hijo siempre que yo estoy se porta bien. Pero tu hijo realmente es como es. Su naturaleza sale cuando tú no estás. Tu hijo utiliza una máscara cuando tú estás. Se porta bien. Pero tu hijo realmente es como es cuando tú no estás. Y por eso Dios, ¿qué hace? Se oculta y le deja todo al hombre para que el hombre vea. Y Dios deja si el hombre es agradecido o no es agradecido. Entonces tú cuando tú no estás, tu hijo saca su verdadera naturaleza. Si la señora te dice, uy, tu hijo es un niño juicioso, es porque tu hijo es juicioso. Pero si la señora que se quedó cuidándolo dice, tu hijo es rebelde, es porque tu hijo es rebelde, porque tu hijo saca su verdadera naturaleza cuando tú no estás. Cuando tú estás, él utiliza una máscara. Es la realidad, es la realidad. Entonces, por eso Dios se oculta y le dejó todo al hombre. Dios creó los animales,
La forma de cada animal es perfecta. Dios los creó. Dios creó cada planta. Por eso es que Jesús creó todas las plantas. Creó la marihuana, los hongos, la hierbabuena, todo. Todo. El problema es que el hombre los utiliza para hacer cosas que no debe. Él creó el opio, él creó todo. Todas las plantas, él las creó. Él lo dijo. Jesús creó cada átomo. Jesús tiene control de cada átomo. Porque cada átomo es Jesús. Cada átomo es Jesús. Jesús creó las proteínas. Jesús creó cada proteína de tu cuerpo. Y Jesús es cada proteína. Por eso ustedes se dan cuenta que los átomos están divididos en tríadas. Las proteínas también están divididas en tríadas. Tenemos que la Trinidad, Sol, Luna y planeta. Trinidad, tres. Trinidad, en todo está que la Trinidad y todo es Jesús. Incluso Jesús es el aire que respiramos. Jesús es consciente si yo respiro o no respiro. En la realidad, Él es consciente. Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y vio Dios que la luz, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Aquí empezó la luz. Miren dónde empieza la luz. En el momento 3. Pero todo este momento era ¿qué? Oscuridad. Oscuridad. Debemos entender eso de que el mundo estaba ¿qué? En oscuridad. Y luego se enciende ¿qué? La luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día. Y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Primero tarde y luego mañana. ¿Por qué? Porque Dios trabaja de noche. Eso debemos también entenderlo. Dios trabaja siempre de noche. Ahora bien, ustedes deben saber de que cuando el hombre no llega a entender a Jesús, ni a Jehová nuestro Dios, que es el Padre de Jesús, Jesús dice, yo le entregué todo mi amor al hombre, le entregué todas mis cosas al hombre, todas las cosas se las entregó al hombre, le entregó todo su amor, pero el hombre le paga a Jesús con desprecios y menospreciando a su Padre, y eso no le gusta a ningún hijo le gusta que insulten a su padre, ¿o sí? A nadie le gusta eso. A nadie le gusta eso. ¿Por qué? Porque él dijo, mi Padre me envió, haciendo referencia a Jehová nuestro Dios. Jehová es el Padre de Jesús. Y por eso Jesús castiga. Recordemos que Jesús es el más cruel. Miren lo que dice. Palabras de Jesús. Mateo capítulo 13, versículo 41 al 42 dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a todos los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y la gente piensa que esto es chiste, cuando Jesús dice no. Cuando yo mato, lo que no sirve lo echo en el basurero, en el infierno, y lo que a mí me sirve lo guardo en el cielo. Eso es lo que hace Jesús, eso es lo que hace cualquier persona. Yo cuando arreglo la casa, yo digo, a mí eso no me sirve, yo lo boto a la basura. Punto. Y lo que me sirve lo guardo. Jesús hace lo mismo. Lo que a él no le sirve, envía a sus ángeles a aniquilar. Y miren lo que dice Jehová. ¿Por qué? Porque ellos castigan de la misma manera. Jesús envía a sus ángeles. ¿Cuántos ángeles? 4. Los 4 jinetes del Apocalipsis. Jesús los envía. Y miren lo que dice Jehová. Jeremías capítulo 15, versículo 3 dice, enviaré sobre ellos 4 géneros de castigo. Dice Jehová, espada para matar, perros para despedazar y aves del cielo, y bestias de la tierra para devorar y destruir. 4 géneros de castigo, porque ellos castigan igual, porque son una unidad. Ellos son una unidad. Jehová es el mismo Jesús. Jesús es el mismo Jehová. ¿Ellos son qué? Una unidad. Y ellos castigan de la misma manera. Jesús mata con la guerra. Él hace que se maten entre ellos. Envía guerra, peste y hambre. Y a él no le importa ya después que mueran familias enteras. ¿Por qué? Porque el hombre dice, ¿yo para qué voy a llevar a mis hijos a la iglesia? Allá a escuchar a Dios. ¿Para qué? A escuchar a Jesús. Jesús vive en nuestros corazones, no necesitamos eso. Y el hombre no quiere ver a su familia sirviéndola a Dios. Luego tiene que ver a su familia muriéndose de hambre. Y eso Jesús lo hace a propósito. ¿Para qué? Para castigar, para que el hombre entienda de que él es una divinidad. Si el hombre no lo quiere entender, lo echa en el horno de fuego y allá es donde va a entender de que él no estaba jugando, de que él no estaba diciendo chistes, sino que él estaba hablando cosas serias. Y él es el temible, el que se alza por encima de todos los seres.
Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo. Recuerden que estuvieron escuchando a Silo. Mi deber es advertir y advertidos están.